Quien efectivamente ha concitado la atención en un gran número de votos en lo que es la expresión de la izquierda. Vamos a ver después qué pasa el 14 de junio. Bueno, saludamos entonces representante de Ciudad Futura, Juan Monteverde, que está acá con nosotros. Gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también contento, ¿no es cierto? Sí, en realidad es uno de los casos, me parece, Sí. Pablo, de, digamos, bajo costo en materia de la campaña, alto nivel de posicionamiento por trabajo anterior, digamos, que nos dirá él si efectivamente coincide, ¿no? Que no fue, digamos, digamos, una campaña demasiado onerosa para ellos, sino que venía desde antes la cosa, ¿no? Sí, creo la explicación de por qué creo que pudimos cosechar en esta elección más de 10 años de construcción política. Si bien nosotros como Ciudad Futura somos nuevos en lo electoral, esta es nuestra segunda elección, como Giros nosotros hace 10 años que venimos construyendo junto con el movimiento el M26 que forma parte del Frente, digo, con otra manera de construir política y que en este caso intenta llevar esa lógica que nosotros venimos construyendo desde afuera de las instituciones del Estado adentro. Y cuando uno va a dar esa disputa, está en otras condiciones. Digo, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que enfrentar o tenemos adversarios políticos de otra fuerza y además las propias reglas que van muy en contra de las fuerzas políticas nuevas, que no tienen estructura estatal, que no cuentan con el sponsor de grandes empresarios. Digo, es todo, digamos, esa otra forma de hacer política tiene también esta consecuencia, pero para nosotros son justamente valiosas poder superar eso y plantear una alternativa distinta a la ciudad, que nos acompañó con nada más y nada menos que 25.000 votos. Bueno, yo a eso iba justamente, y lo digo para quienes nos están viendo a esta hora de la noche y por ahí desconocen algunas cosas, tiene tanta cantidad, tantas figuras, tantas caras se ha visto en los últimos días que se confunde la gente y voy a eso, sacaron esa cantidad de votos. ¿Cuántos necesitan ahora para que en las elecciones generales, bueno, vos en este caso que es como concejal? Bueno, a ver, nosotros sacamos casi los votos necesarios de una general para entrar al consejo. Con 30.000 votos entramos seguros, incluso capaz que con menos, una banca. Con este gran resultado, porque nosotros no competíamos con nadie en la interna, claro, el objetivo era ese, sacar casi los votos necesarios para una banca para poder duplicar la apuesta e intentar, digamos, dar un gran batacazo en la general y quizás poder llegar a meter 2 concejales y ya armar un bloque de Ciudad Futura. Porque, a ver, también nuestro proyecto, si algo tiene distintivo en que nosotros no llegamos a la política electoral para que haya una linda experiencia de 4 años de un legislador que denuncie, que se oponga a todo y que sea muy linda experiencia. Nosotros, este es un primer paso para lo que entendemos necesidad de construir una oposición distinta, porque nosotros entendemos que la crisis que vive hoy la ciudad de Rosario es responsabilidad del socialismo por tantos años de gobierno, pero también de una oposición que hace 20 años que no da pie con bola. Digo, que no pudo generar una alternativa que seduzca al electorado y las alternativas aparecen dentro del mismo Frente Progresista. Entonces digo, ahí la oposición tradicional se tiene que hacer cargo y lo que crece como una alternativa real es mucho peor que el PRO. Entonces, en ese marco nosotros estamos construyendo muy de a poco esa otra fuerza que pueda reemplazar por izquierda al socialismo, pero como alternativa de gobierno. Una cosita, ¿quién está segundo en esta lista que no ha tenido interna, entonces no se construye a partir de las elecciones pasadas? Bueno, el que me acompaña en la segunda lista es Pedro Salinas, que es referente del movimiento 26 de junio, que es el movimiento que llevó adelante toda la lucha por el triple crimen de Moreno, que también, digamos, fue un poco como Giros, dimos la batalla desde el punto de vista del modelo de ciudad, desde la tierra, los compañeros la dieron en la primer condena por narcotráfico en la ciudad de Rosario, con 30 años a los asesinos de nuestros compañeros, que es una banda subsidiaria de los monos que le dieron 9. Sí, digo, para que vean cuando hay una lucha popular de verdad y cuando hay justicia administrada por lo mismo de siempre. 9 años contra 30. Claro que en las otras expresiones de izquierda no se ha generado la misma cantidad de votos y ustedes apuestan a duplicar. ¿Son un emergente de qué? Es decir, ustedes son el catalizador de qué tipo de expresión, que incluso me atrevo a pensar va más allá de la militancia, en términos de que lo votaron ciudadanos quizá comunes, que vieron ustedes qué es lo que vieron. Yo creo que nosotros venimos a ocupar un lugar en la política de la ciudad de Rosario de 2 grandes lugares. Por un lado, todo un sector de gente que se fue politizando en los últimos 10 años, con todo lo que se dio el nivel de politización en Argentina del 2001 a esta parte, con el kirchnerismo incluido, los grandes debates, pero que no ven Rosario una referencia de la lucha contra las corporaciones, de la militancia en la calle, no aparece. Digo, ¿quién cuestiona los poderes establecidos en Rosario desde las fuerzas políticas? Yo creo que nadie. Bueno, entonces hay mucho de ese sector politizado que ve acá una referencia interesante. Y además, y por otro lado, otro sector quizás no tan politizado o que ya está cansado de determinadas formas de construcción política tradicionales que no le dan respuesta y alguna encuentra
la salida por la antipolítica del PRO y otra encuentra la salida en un proyecto político como el de Ciudad Futura, que no tiene que ver, digamos, con viejas recetas y viejos dogmas de la izquierda tradicional, sino que se plantea de otra manera distinta. Nosotros no le pedimos el carné ideológico a nadie para formar parte de Ciudad Futura, sino que entendemos, y muchas veces lo decimos, que no es lo que somos, sino a dónde vamos. Es decir, qué modelo de ciudad, en qué ciudad queremos vivir y empezar a construir ahora. Eso también creo que es diferencial. Nosotros, digamos, somos quizá la única fuerza que sin ningún lugar en el Estado viene desarrollando una cantidad de políticas que ni los propios que a veces están en el Estado las hacen. Entonces, nuestra eje de campaña, bueno, a ver, nosotros no te prometemos nada, no te decimos, mira, si me votás, vamos a resolver el transporte, vamos a hacer... Digo, tenemos políticas que si las convertimos en políticas masivas pueden tener un impacto en la ciudad enorme. Y no vienen de los mismos de siempre. Entonces, ese no venir de los mismos de siempre, creo que tuvo un gran impacto, e incluso nosotros le aclaramos a la gente, no es que estamos poniendo una cara nueva o joven, digamos, porque hay otra fuerza que, bajo el pretexto de que la cara es nueva, no viene de la política y demás, pero la estructura de atrás es totalmente vieja y son los mismos de siempre. Claro, Esto bueno, es un proyecto político nuevo. Y eso iba a preguntarte también, ¿por qué el PRO es la antipolítica? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión acerca de algo que se discutió recién en el bloque anterior, ¿no? La posibilidad de que el próximo sea un consejo de consenso. A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que se planteaba anteriormente, como que la nueva generación apuesta más al consenso y la otra a la confrontación. Me parece que sí me parece interesante que se renueven también las cabezas del mismo oficialismo. Digo, no es lo mismo discutir con los candidatos jóvenes, que por fin el socialismo pone candidatos jóvenes en la lista, que discutir con los viejos dinosaurios de siempre. Es muy difícil, creo que hay determinada forma de entender la política que hay que empezar a cambiar, esa política más de palacio, digamos, y con lo que se discutió anteriormente, estar muy metido en el microclima del consejo, de la municipalidad, de la burocracia. Hay un momento en que la política se aleja de la realidad del territorio. Bueno, creo que hay que volver con una cabeza distinta y con los debates que se vienen dando en los últimos 10 años en Argentina, en Latinoamérica, que tiene que ver con empezar a cambiar alguna estructura, que no basta con administrar bien ciertas cosas, sino que hace falta tocar algunos intereses y empezar a distribuir mejor la torta. Y creo que ese debate se puede dar con generaciones nuevas, que somos más exigentes con la democracia quizá que las generaciones anteriores. La llegada de estas nuevas generaciones, porque coincido con lo que decía Gigliani, ¿no? Por sí mismo ser joven no quiere decir nada, es decir, no es una cualidad. De todos modos, en materia de práctica política y de construcción política, ¿qué surge nuevo y qué queda atrás? A ver, yo creo que como todo tampoco hay que dar por muerto a nadie acá. Digo, me parece que siempre en los procesos históricos se dan, hay una frase de Gramsci que es muy conocida en esto, entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Creo que hay una disputa ahí para ver cuál va a ser esa otra forma de hacer política nueva. Y ahí yo creo que la disputa se polariza mucho más y hay que entender al PRO, digamos, decimos que es la antipolítica, pero es un proyecto político. Nosotros también estamos muy en contra de esa idea de decir, bueno, porque ponen una modelo de cabeza de lista o a un cómico de gobernador y esa es la crítica. Con esa crítica, digamos, están teniendo los resultados que tienen. Entonces, me parece que al PRO está proponiendo una forma de partido político acorde al siglo en el que vivimos, que termina interpelando un montón de gente. Bueno, hay que construir partidos del siglo... Yo creo que ahí tiene que ver con una forma o una estrategia que va mucho más allá de Rosario, de Santa Fe, de Argentina. Creo que hay una estrategia continental de cómo enfrentar a los distintos gobiernos progresistas de la región, que son muy distintos entre ellos. No tiene nada que ver Argentina con Venezuela, con Bolivia, con Uruguay. Digo, pero hay al nacimiento que hace 10 años se viene dando en Latinoamérica de nuevos gobiernos que tienen una agenda distinta a la neoliberal. Hay un ensayo que se está haciendo de, bueno, cómo se enfrenta a esos gobiernos, porque vienen perdiendo sistemáticamente las oposiciones en América Latina. Y la idea de los Capriles en Venezuela, de los Macri en Argentina, bueno, son ensayos para ver cómo se vuelve para atrás con una apariencia de no retroceso. Digamos, me parece que ahí hay todo un debate para dar, porque no es la clásica derecha, esto lo discutía mucho, a ver, con los que dicen Macri es Videla. No, digamos, es un error político hacer ese tipo de oposición. Porque uno va a Buenos Aires y ¿qué te dice el PRO? El Metro 1 no es de izquierda ni de derecha. Y te va con ese discurso, incluso nosotros lo decíamos en la campaña. Incluso es una empresa del Estado, dicen claro, eso, ¿no? No sé si empresa, pero bueno, está administrada por el Estado. Cuando salíamos una de nuestras propuestas fundamentales, que es la idea de una inmobiliaria pública del Estado, confrontábamos con otros candidatos a concejales
que proponían como máxima cosa posible para la regulación de los alquileres el tema que el Estado preste la garantía, que dé crédito, que a nosotros nos parece bien, pero que es un piso, y decíamos, Macri eso lo está haciendo en Buenos Aires. O sea, las políticas que acá algunos sectores plantean como la más progresiva, Macri la está haciendo allá. Entonces, si nosotros vamos a montar todo un discurso de oposición al PRO, como que son el cuco de la derecha y demás, digo, me parece que hay que discutirlo de otro lado. Para eso, para nosotros, hacen falta fuerzas políticas nuevas, y por eso un poco planteábamos el otro día esta idea de eso, a la derecha del siglo XXI, que el PRO se le enfrenta con el socialismo del siglo XXI. Me parece que ese Por eso, hablando contigo, hiciste una crítica fuerte, digamos, asemejabas el socialismo rosarino al PSOE español, que en realidad supone o simula tener prácticas progresistas, pero está respetando o cuidando los intereses del mercado permanentemente. Sí, a ver, eso no lo planteo como una crítica yo, el mismo socialismo se ve como una referencia, siempre quiso el socialismo argentino asemejarse al socialismo español, y vimos cómo el socialismo español fue el que puso las recetas de ajuste más grande que la crisis que hoy vive España junto con el PP, pero Zapatero y el PSOE, todas las políticas neoliberales que acá hizo Menem y la Alianza, la hizo el PSOE español. Pero porque hay una concepción de la socialdemocracia que tiene que ver con eso, y además una mirada muy eurocéntrica. Y de verdad hay un error de interpretación histórica, porque el papel del estado de bienestar, de la conciliación capital-trabajo, en Argentina es el peronismo. Entonces, me parece que ese rol, por eso el socialismo creo que siempre tuvo ese paso en falso en la historia, que creo que también ahora con la bajada de Wiener y la explosión del Frente Amplio UNEN tienen que ver con eso, con no encontrar su perfil, que en Rosario lo tuvo en su momento, captando un lugar progresista, pero cada vez se fue corriendo más a la derecha al punto tal que el mercado gestiona la ciudad de Rosario, que es el principal problema. Algunos dicen que este cambio, por lo menos en el ámbito municipal, comenzó a partir de las gestiones de Miguel Lifshitz. ¿Ustedes piensan eso? Nosotros lo venimos sosteniendo hace muchos años, sosteniendo que la gestión de Wiener no tuvo nada que ver con la gestión de Lifshitz, que quizás con mismos mecanismos Wiener hizo una cosa. El ejemplo del convenio público-privado, como digamos cuando se dijo esto, Rosario se empezó a abrir al río en determinadas zonas con el convenio público-privado, que funcionó en muchos casos, en otros más o menos, pero cuando el Lifshitz agarra ese mecanismo y lo lleva a la periferia para la construcción de barrios privados, fue un desastre. Digo, y el ejemplo de eso es los Pasos del Jockey. Digamos, un proyecto que el socialismo con Lifshitz y Mirta Levín vendió como el eje del progresismo, donde el privado, a través de compensaciones, cedía. Hoy uno va a ver lo que hay ahí y explotó la parte privada, el country no está construido porque explotó su propia burbuja financiera, echaron al jefe del fideicomiso, que también lo echaron del puerto y demás. Digo, también están esos actores involucrados. Y la parte pública, algunas cosas se hicieron, otras la terminaron cambiando por una cancha de hockey, digo, y empezó a hacer grieta por todos lados, un modelo que cada vez le fue cediendo más cuestiones al privado. Entonces, un montón de cosas que antes en la ciudad de Rosario las garantizaba el Estado a través de la defensa de lo público, que son valores del socialismo que nosotros compartimos, se fue desvirtuando cada vez más hasta el punto de hoy que prácticamente esto, digamos, la planificación urbana está en manos de los sectores privados. Podríamos agregar Puerto Norte en materia del acceso público a lo que es el balcón al río, ¿no? Sí, hay Puerto Norte. En un sector hay un ancho de 1,5 metros nada más para la gente. Es que pasó eso, digamos, y creo que también el socialismo se empezó a acostumbrar y a creer su propio discurso y después en la práctica esto no tenía nada que ver. Digo, me parece que también nosotros empezamos a hacer una oposición distinta al socialismo, no la oposición tradicional, digamos, que se monta permanentemente a falta de propia iniciativa política, se monta en pegar sin alternativa. Nosotros vemos una cuestión muy peculiar, que muchas de las críticas que se le hace a la oposición a nivel nacional se la podemos hacer a la oposición a nivel local, y están cruzados ahí los partidos. Digo, en el caso de ahora con lo del escrutinio, digamos, me parece que también es una muestra de eso. Digo, nosotros salimos el mismo domingo porque teníamos datos propios, es decir, sacamos 25.000 votos, que son los que vamos a terminar sacando, mientras el tribunal el día de hoy dice 20. Bueno, nosotros creemos que esos votos están y los tenemos contados. Lo denunciamos, pero no nos quedamos solo en la denuncia, sino decimos hay que empezar a discutir otros métodos alternativos como el voto electrónico con control de papel para cambiar y justamente llevar el sistema electoral al siglo XXI y estar anotando palotes en un pizarrón y moviendo papeles en el montoncito de una mesa que queda a la buena de Dios y a los aparatos que hacen lo que quieren. Sí, digo, me parece que es el eje de nuestro proyecto. ¿Está preparada para un voto electrónico? Que es falible, que bueno, que de la tecnología también. Es que lo que nosotros planteamos es el sistema de voto electrónico, que es doble, o sea que uno hace la vota, la imprime y se pone una urna, o sea la urna también se cuenta en papel. Y la realidad es que
Si el ciudadano común conoce y alguna vez está en el escrutinio, va a decir cualquier sistema es mejor que esto. A nosotros, digamos, para ejemplos hay miles, pero digo, nosotros venimos con un promedio de 15 votos por mesa, en una mesa hay 3 votos. Cuando el fiscal va a ver, nuestros 12 votos que faltaban estaban metidos abajo de la pilita de voto en blanco, porque son pilitas. Entonces, todo un esfuerzo, una campaña de llegar a la gente, de construir el territorio, pedazo de la ciudad futura que queremos ver, para que después, el momento donde la voluntad popular se tiene que poner, sean pilitas y palote en un pizarrón. Eso me parece que ya no se puede seguir más con ese sistema. En las generales no podemos esperar una semana a tener el resultado. Digo, por más que se dice que siempre se demora una semana de escrutinio definitivo, eso es real, pero no con que falten 10% de las mesas. Porque ¿qué va a pasar si repetimos este esquema en las generales? Vamos a estar una semana y no vamos a saber quién es el intendente si la elección es reñida. Y peor aún en los cargos legislativos, cuando 100 votos hacen un concejal más, un concejal menos. ¿Cómo estar una semana para saber eso y después ir a Santa Fe? Y me parece que es bastante poco transparente. Bueno, es muy probable que pase eso. Es que sería gravísimo. Yo creo que ahí sí, ya si se repite esto en las generales y se dan estas cuestiones, yo creo que ahí va a haber que repensar muchas cosas. ¿Considerás, digo para cerrar, ¿no?, este tema y un poco ya sobre el final de la charla, que es necesario veedores nacionales en la próxima elección? Que haya control cruzado de otras administraciones, si bien obviamente la organización del escrutinio le corresponde al gobierno, ¿no? Yo creo que entre más controles se sumen, mejor. Pero creo que si de algo tiene que servir esto, es para discutir lo de fondo, lo estructural, porque si no, vamos a seguir emparchando el sistema. Y la realidad es que los errores que hoy se ven, error entre comillas, hay que ver, acá nosotros somos claros, o sea, una cosa que falten contar mesas, entonces un error y hay que mejorar y es inadmisible una semana, y otra cosa que falten votos. Si los votos aparecen, bueno, discutimos de una manera. Si los votos no aparecen, es otra historia. Entonces, aprovechemos esto para ir a lo estructural, para cambiar el sistema y que sea un sistema realmente transparente. Puede ser voto electrónico con control de papel, puede ser, pero debatámoslo. Este sistema no funcionaba.